En Juan, en el capítulo 7. Hay algo que pasa, pero no me... Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Juan, capítulo 7. Los niños que son muy mayores no se tienen que ir abajo, se tienen que quedar aquí dentro. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 7, versículos del 10 al 24. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Oremos. Señor, nos presentamos ante ti para darte las gracias por tu amor, por tu cuidado y por tus bendiciones. Padre, que al meditar en tu santa palabra podamos aprender de ella, que podamos aplicarla a nuestra vida, que la podamos obedecer. Señor, tú conoces nuestras cargas, conoces nuestros sufrimientos, nuestras dolencias, y Señor, nos ponemos en tus manos para rogarte que tú nos tomes en tus manos, que tú, Señor, nos abraces con tus brazos de amor, y que tú, Señor, nos des consuelo, que tú nos llenes de esperanza, y también que nos des sabiduría para vivir como a ti te agrada. Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos que esta meditación sea para gloria tuya, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una pregunta que los judíos se hacían, y es esta: ¿Jesús es bueno o engaña al mundo? ¿Nosotros qué pensamos? ¿Es Jesús bueno o engaña al mundo? La pregunta es: ¿por qué pensamos eso? ¿Por qué pensamos que es bueno o por qué pensamos que engaña? Hay muchas personas que piensan que Jesucristo es un mentiroso. ¿Por qué? Porque él dijo que era el Hijo de Dios. De hecho, llegó a afirmar que él es Dios mismo. Entonces mucha gente dice: no, eso no puede ser, eso es mentira. Pero por otro lado, hay mucha gente que sí cree y dice: pero lo que él hizo es razón más que suficiente para creer que él dice la verdad. Pero ¿saben qué? La mayoría de las veces la gente no cree o deja de creer porque sepa mucho o porque sepa poco, porque investigue mucho o porque investigue poco. Generalmente es porque quiere creer o porque no quiere creer. Fíjense. Y aquí, con los judíos,
sucedía algo parecido, porque muchos creían y muchos no creían. Y el Señor Jesucristo les dice: mi doctrina no es mía. Lo que yo enseño, dice, no me lo estoy inventando yo. Es algo que viene del Padre, que viene de Dios. Y dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ese ya se lo memorizaron, ¿verdad? Ese versículo. Espero que sí. Pero ahí está un poco en lo que nos vamos a centrar. ¿El Señor Jesucristo es bueno o engaña al mundo? Si es bueno, si dice la verdad, yo le creo, yo valoro su enseñanza como enseñanza que viene de Dios mismo, y si valoro la enseñanza que viene como de Dios mismo, entonces tendré que obedecerla. Pero, ¿y si no lo obedezco? ¿Por qué no lo obedezco? ¿Porque Él no me da razones suficientes para creer? ¿O será que porque yo no quiero creer, porque yo no quiero obedecer? Casi les aseguro que si ustedes o yo no obedecemos a Dios, no es porque no tengamos información suficiente sobre Él, es porque no queremos. Ahora, recuerdan que el Señor Jesucristo, un poco sus hermanos, al Señor Jesucristo sus hermanos lo habían desafiado. Le dicen: vamos, hombre, sube a la fiesta. Recuerdan que estuvimos hablando de la fiesta de los tabernáculos hace 2 semanas. Y entonces el Señor Jesucristo no va a la fiesta cuando sus hermanos quieren. Él va a la fiesta cuando Dios quiere. ¿Tú cuando vas a la fiesta? Vas cuando quieres, cuando otros quieren o cuando Dios quiere. Porque a veces que vamos a fiestas que ni quieres tú, ni quiere Dios, pero sí quieren los amigos. Pero tú quieres complacer a los amigos y dices: pues bueno, pues voy. Pero hay veces que vas a la fiesta porque quieres ir tú y te da igual lo que diga Dios. Te da igual lo que digan tus padres, quieres ir tú. Pero la fiesta, también Dios quiere que nos divirtamos, y creo que hay fiestas sanas a las cuales debemos decir: Señor, ¿quieres que yo vaya? Y creo que a esas debemos ir. Es solamente una pequeña pista para que cuando te inviten a una fiesta decidas ir o no ir en base a qué. Ahora, Jesús va a la fiesta y va a la fiesta en secreto. ¿Por qué va en secreto? Porque al Señor Jesucristo lo querían matar. Eso es lo que sucedía, querían matarlo. Y cuando a ti te quieren matar, tú no vas a ir por ahí mostrándote a todo mundo diciendo: aquí estoy, mátenme, porque a veces uno se quiere hacer el valiente, ¿no? El Señor Jesucristo no tenía miedo a morir, y sin embargo, aún no teniendo miedo a morir, Él va en secreto, no va provocando. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, Jesucristo va a la fiesta en secreto, y eso nos habla de que en el tiempo del Señor Jesucristo no había libertad religiosa. Fíjense, nosotros tenemos la libertad de venir aquí a adorar al Señor, a cantarle, y no hay problema, no tenemos peligro de que alguien nos amenace, de que alguien nos mate. Pero en el tiempo en el que vivía el Señor Jesucristo, el judaísmo era la religión oficial ahí en Israel. Entonces todo el que enseñara algo distinto, y en este caso concreto el Señor Jesucristo, a él lo amenazaban de muerte. Entonces no había tal cosa como la libertad religiosa. Ahora, toda la gente, miren ahí los versículos 11 al 13, dice que toda la gente hablaba acerca de Jesucristo. Pero ¿cómo hablaban del Señor Jesucristo? En secreto. Jesucristo va a la fiesta en secreto. La gente habla de Él en secreto, dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de Él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba, dice, abiertamente de Él,
¿Por qué? Por miedo a los judíos. No hablaban abiertamente acerca del Señor Jesucristo por miedo. Fíjense cómo aquellos que quieren o que han querido seguir al Señor Jesucristo, desde el principio, desde que empieza el cristianismo, ya hay persecución en contra de ellos. No nos creamos que la persecución es algo nuevo. Así que si te persiguen ahora, si te critican, no te creas que estás experimentando algo que es ajeno al cristianismo. Está en las propias raíces. A Cristo mismo lo persiguieron, al mismo Señor Jesucristo. Y si lo persiguieron a Él, ¿qué esperamos nosotros, no? Ahora, Él va en secreto, hablan de Él en secreto, por miedo a los judíos, pero el secreto, el estar en lo oculto, no se mantiene siempre. Jesús expone su enseñanza abiertamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, más a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Fíjense, por mucho que la gente quiera ocultar la luz, que quiera ocultar el mensaje de Cristo, y se han opuesto gobiernos, ha habido imperios que han perseguido a Cristo y al cristianismo y no han podido apagar esa luz. Y ese mensaje, el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, se han proclamado y se siguen proclamando como abiertamente. Jesús expone su enseñanza abiertamente. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de callar, pero hay un tiempo para hablar. Hay un tiempo para expresar sus convicciones. Y no se trata, cuando nosotros compartimos el Señor, no se trata de acosar a la gente y andar ahí de pesado, siempre diciéndoles que haz esto, arrepiéntete o te vas al infierno. A veces uno es así un poco pesado. No se trata de eso. Pero sí se trata de que seas sabio para que cuando el Señor te dé la oportunidad de hablar, que digas, ahora voy a hablar. Y hacerlo con sabiduría. Y cuando hablamos de la sabiduría, yo creo que eso es muy importante que nos demos cuenta que hay una sabiduría que es divina. Y esa es la sabiduría que queremos compartir. Miren lo que dice, Jesús maravilla a los judíos con su conocimiento. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Los judíos, me imagino que los que pensaban eso eran principalmente los estudiosos, los fariseos, los escribas, aquellos que habían estudiado muchísimo. Y cuando lo escuchan hablar y dicen, ¿cómo sabe este tanto? Si él no ha ido a la escuela, él no estaba con nosotros en el salón de clase. Él no se tuvo que memorizar todo lo que nosotros memorizamos. Entonces, la enseñanza del Señor Jesucristo, su conocimiento, los maravilla. Pero les digo una cosa, nosotros a veces nos creemos que necesitamos haber ido a la universidad, tener un doctorado para poder tener sabiduría, para poder tener conocimiento, pero no necesariamente es así. Hay que estudiar, si eso sí se los digo, si los muchachos que hay aquí se creen que les estoy diciendo, no estudien, quémense las pestañas, hombre, estudien fuerte, aprendan, adquieran conocimiento, no se conformen con quedarse, con ser mediocres. Hay que conocer las cosas bien y hay que conocerlas a fondo, hay que ser estudioso, pero cuidado, que el ser estudioso no te lleve a ser autosuficiente, a creerte que por ti solo lo puedes todo, porque no es así. Hay un cristiano que ya falleció, por cierto, es A.W. Tozer. Ese hombre, tengo entendido que solo fue hasta 6º año. Y sin embargo, cuando ese hombre escribió unos libros, y los hombres más estudiosos, cuando se ponen a leer los libros de ese hombre, tienen que leer una frase y tienen que volverla a leer, porque tiene mucha profundidad en su enseñanza. Pero ¿saben qué? Ese hombre se le reconoce por ser un hombre muy consagrado al Señor,
por tener una sabiduría que es espiritual. El apóstol Pablo nos hablaba de eso en Primera de Corintios capítulo 2, donde estuvimos leyendo. Dice, yo me propuse no conocer sabiduría humana, sino a Jesucristo. Y entonces si tú no tuviste la oportunidad de estudiar mucho, de ir a la escuela mucho, no creas que eso te va a limitar a que no puedas aprender ya, a que no puedas profundizar. No, Dios da la sabiduría también. Y dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, dice, y le será dada. Así que todos podemos profundizar en el conocimiento de Dios, pero el conocimiento de Dios no es solamente teoría, es relación. Es una relación íntima. Y cuanto más camines con el Señor, mayor discernimiento tienes. Y a veces uno dice, pero ¿cómo puede ser que esta persona tan ignorante me diga estas cosas tan sabias? Porque eso sorprende, que personas que apenas se han ido a la escuela, que luego cuando te hablan con una sabiduría que no la tienen ni los abogados o la gente que se supone que debería saber mucho. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es el conocimiento, pero otra cosa es la sabiduría. Pero yo te pregunto, ¿tú eres sabio? ¿O qué tan sabio sos? Cuando tú hablas, sorprendes por la calidad de la enseñanza que llevas, o sorprendes por que dices, qué burro es, algunos dicen. ¿Por qué sorprendes? ¿Por qué sorprendemos? Entonces ellos se maravillan de su conocimiento. Y Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, dice, sino que de aquel que me envió. Fíjense cómo en su enseñanza el Señor Jesucristo revela a su Padre. Y ahí está, miren, la enseñanza nuestra tiene que revelar a Dios. Si tu enseñanza revela, exalta, glorifica a Dios, es una enseñanza que no va a pasar de moda. Es una enseñanza que va a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque revela, porque muestra, manifiesta a un Dios eterno, que no envejece, que no pasa de moda, que es siempre actual, que su palabra sirvió para los que vivieron hace 50 años, nuestros abuelos, para los que vivieron hace 200 y hace 2000 y hace 5000. Su palabra sí es. Entonces hay que revelar esa palabra. Luego dice este versículo que para mí la verdad me llama mucho la atención, dice, el que quiere o el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, de alguna manera lo que el Señor Jesucristo está enseñando a verificar si la enseñanza que Él da es suya o es de Dios. Si la enseñanza que Él da es falsa o es una enseñanza buena. Eso es muy importante. Siempre cuando a nosotros nos quieren enseñar algo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que examinar las cosas. Y debemos ser críticos. No me confundan. Ser crítico no es lo mismo que ser criticón. Nosotros lo que somos es criticones. Nada más estamos viendo, en los taconzotes que trae. Oh, mira, la minifalda. Sí, no es lo mismo, o sí es lo mismo, no. Hay que ser críticos, no criticones. Hay que aprender a analizar las cosas, examinar las cosas. Se ríen porque saben que es verdad. Lo saben. Ahora, hay una cosa que es muy importante. Toda la Biblia está llena de de decisiones. El Señor siempre nos pone delante de nosotros lo bueno, podemos decir, y lo malo, para que examinemos.
y para que aprendamos a quedarnos con lo bueno. Y hace poco comentaba el hecho de que miren, cuando las iglesias evangélicas surgen, que se llaman las iglesias protestantes surgen principalmente en los países europeos del norte. Y no se trata de menospreciar a algunos y exaltar a otros, pero sí les digo que lo que las iglesias protestantes defendían era que toda la gente pudiera tener la palabra de Dios, que pudiera tener sus Biblias en su idioma y que la escudriñaran, que la leyeran, para que conocieran el mensaje de Dios directamente, sin necesidad de intermediarios, porque querían que la gente aprendiera, que se educara, que conociera. Y si se dan cuenta, los países del norte de Europa son los países más avanzados. ¿Por qué? Porque se enseñó a ellos, o se les enseñó a estudiar. Pero tenemos los países del sur, que eran más, en este caso estaban más bajo la influencia del catolicismo. Y el catolicismo tenía otra teoría, decía, no, la gente es inculta, la gente no es capaz de analizar lo que dice la palabra de Dios, lo vamos a hacer solamente los que estamos, los dirigentes. Y entonces al pueblo no se le motivó a que estudiara. Eso se llevó a nuestra América Latina. Y ahí se ve la falta de motivación para que nuestra gente estudie. Pero también los países del norte fueron los que vinieron para aquí, para Estados Unidos, para Canadá, para el norte. Y se trajo esa mentalidad de que estudiaran. Y eso ha hecho una gran diferencia. Ahora, la diferencia la hace Cristo en tu corazón. Pero no es menos cierto que Cristo, el Señor Jesucristo, Dios nos ha dado una mente para que la utilicemos. Ahora, Jesús enseña a cada uno de nosotros a verificar la verdad, para que analicemos las cosas. Y lo primero que hay que analizar es esto: analiza tu disposición. Primero es, ¿quieres hacer la voluntad de Dios, sí o no? Hay que analizarnos a nosotros mismos, porque miren lo que dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera, dice, el que tenga el deseo, el que tenga el anhelo de hacer la voluntad de Dios, él va a reconocer si mi enseñanza es buena o no. Y tú en la calle te vas a encontrar a mucha gente que te va a poner muchas trabas, te va a hacer muchas preguntas, muchas dudas, te va a criticar, pero en el fondo te vas a dar cuenta de que lo que esa persona al final quiere es andar sin tener en cuenta a Dios en su vida. En realidad ese es el problema que tiene la gente. Y de hecho está esa frase que dice que tu moralidad dicta tu teología. Tu moralidad dicta tu teología. ¿Qué quiere decir? Que la forma en que tú te quieras comportar, así vas a querer ver a Dios. Por eso es que tú vas a querer andar, si tú quieres andar mal, no vas a tener ganas de ir a la iglesia. No vas a tener ganas de juntarte con gente que quiera honrar a Dios. ¿Sabes con qué vas a querer andar? Con los que andan en los vicios, con los que andan en el chisme. ¿Por qué? Porque tu deseo es hacer lo malo. Vamos a criticar y vamos a utilizar muchos pretextos, pero la realidad va a seguir siendo la misma. Es tu deseo de obedecer a Dios, de hacer su voluntad o no. Así que primero el Señor Jesucristo nos enseña a examinarnos a nosotros mismos. También nos enseña a que examinemos o analicemos a quién glorifica la enseñanza que se da. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Fíjense las palabras que está diciendo. El que habla por su propia cuenta, busca su propia gloria. Y ahí vamos a encontrar a muchas personas que cuando hablan
lo que quieren es exaltarse a ellos mismos. Quieren ellos quedar como los héroes, porque de alguna manera están buscando protagonismo, están buscando decir, aquí estoy yo, véanme a mí, síganme a mí. Pero ¿saben qué? Aquel que habla para dar la gloria a Dios, normalmente será una persona que no andará cometiendo injusticias. Será normalmente una persona que no anda buscando exaltarse a sí misma, que no anda diciendo, síganme a mí, que miren, yo aquí soy el mejor, sino que va a buscar que todo mundo se enfoque en Cristo Jesús, que se dé la gloria a Dios. Entonces, hay que analizar eso, porque ¿saben qué? A veces nosotros somos muy ingenuos. En cuanto encontramos a uno que dice, gloria a Dios, aleluya, y empieza, no sé, a hacer cualquier cosa, empiezan a orar, empiezan a llorar, y incluso hasta tirarse al suelo, dices, varón de Dios, tiene la unción de Dios, decimos. Luego su vida es un desastre, hasta le pega a su mujer. Y nosotros tan sorprendidos, es que somos humanos, y hasta lo justificamos. Y llevan una vida de desorden, de injusticias, cometen toda barbaridad. Pero en la iglesia es un santo. No es ningún santo, es un hipócrita. No nos engañemos. Pero ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque seguimos muchas veces la imagen nada más. Queremos vender, ahí parece que vamos a actuar. No, a la iglesia no venimos a actuar. A la iglesia venimos a adorar al Señor, a buscarle con todo nuestro corazón, a honrarle. Pero también en nuestra casa, a donde quiera que vayamos, ahí tienes que demostrar que eres cristiano. Así que, ¿a quién da gloria la enseñanza? ¿Y a quién da gloria la vida de esa persona que la lleva? En este caso sabemos que es el Señor Jesucristo el que llevaba esa enseñanza. Luego también, otra cosa que hay que hacer es reconocer nuestra incapacidad para cumplir con la ley de Dios. Eso es importante. Dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarle? Fíjense lo que está diciendo. Dice, ninguno cumple la ley, ninguno de vosotros. Y fíjense, les está hablando a aquellos que están queriendo matar al Señor Jesucristo porque sanó a un paralítico en un día sábado. Y según ellos, el Señor Jesucristo no estaba cumpliendo la ley. Y por eso merecía morir, dice. Y el Señor Jesucristo les dice, ninguno de ustedes cumple la ley. Ninguno, dice. O sea que si alguien merece morir, pues todos ustedes también merecen morir. Porque no obedecen, porque no cumplen la ley, dice. ¿Y por qué procuráis matarme? Y uno de los 10 mandamientos es no matarás, ¿verdad? Y sin embargo ahí lo querían matar, porque él no obedecía la ley. ¿Y ustedes que me quieren matar? ¿Qué? Así que ellos ya tienen que defenderse. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién que procura matarte? Aunque estás loco, nadie te quiere matar. ¿Por qué había llegado en secreto a la fiesta el Señor Jesucristo? ¿Por qué andaba por Galilea y no iba a Judea? Porque lo querían matar. Así que él les pone las cosas claras. Ahora ellos no querían reconocer que ellos tampoco cumplían la ley, porque ellos se creían santos, porque ellos se creían buenos, porque ellos se creían que eran mejores que nadie. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Saben qué? Nosotros luego nos creemos que somos muy buenos. Porque ¿saben qué? Y esta mañana el pastor Glenn hacía una pregunta y se las hago a ustedes. Es esta. ¿Cuánto de los fariseos tenemos en nosotros? Porque eran unos fariseos los que estaban allí. La pregunta es, ¿qué tan fariseo eres tú? ¿Qué tan fariseo soy yo? Que nos ponemos a demandar de la gente, nos podemos a juzgarla, pero cuando se trata de nosotros, ya se flexibiliza la cosa.
somos unos legalistas. Entonces, cuidado. A ver si va a ser que nosotros, el Señor Jesucristo nos esté diciendo, oye, ¿y ustedes qué? Ahora hay una cosa que es importante. Cada uno de nosotros tiene pecado. Cada uno de nosotros. El problema no está en que nosotros tengamos pecado, que es un problema. El problema está en no reconocerlo. El problema está en querer ocultarlo, en no ser honestos, en no enfrentar uno su realidad y decir, sí, estoy mal. Yo, de forma personal, necesito mejorar porque yo no cumplo con la ley de Dios. Yo necesito limpiar mi vida porque soy un pecador. Hace falta ser honestos con nosotros mismos. Si uno no reconoce que es incapaz de cumplir la ley de Dios, ¿sabes qué? Nunca le va a pedir ayuda a Dios. Cuando tú reconoces que no puedes cumplir con la ley, ¿sabes qué? Entonces si vienes de rodillas a Jesucristo y le dices, Señor, perdóname, ayúdame, límpiame, purifícame porque soy pecador, porque no cumplo con la ley. Pero estos judíos no le reconocen eso. Ahora también hay que distinguir entre lo que es la ley y lo que es el legalismo. Lo que es el espíritu de la ley y lo que es la letra de la ley. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo en su momento que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y ahí hay que examinar bien, las cosas, porque entonces Jesús les respondió y les dijo, una obra hice. ¿Recuerdan de qué obra está hablando? De que él sanó al paralítico en un día sábado. Dice, y todos os maravilláis. Dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Dice, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo dice, circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, dice, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Ahí el Señor Jesucristo les está poniendo dos mandamientos que podemos decir que se pueden llegar a encimarse y pueden llegar a causar dificultad. ¿Por qué? Porque la ley del día de reposo decía que el día sábado no tenías que hacer ninguna obra. Pero el circuncidar a un niño era una obra. Entonces, ¿qué pasaba? Que a veces el niño nacía justamente en los días previos a que se cumpliese el día de reposo. Entonces, cuando llegaba el día en que se tenía que circuncidar, caía en sábado. Entonces dicen, hoy sábado no tenemos que hacer nada, pero tenemos que circuncidar al niño. Entonces ahí había una dificultad. ¿Qué hacemos? Si no lo circuncidamos, estamos desobedeciendo la ley. Y si lo circuncidamos, también estamos desobedeciendo la ley. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues lo circuncidaban. Dice, si ustedes circuncidan a un niño en el día de reposo para obedecer a Dios, para hacerle bien a ese niño, ¿por qué, dice, no admiten que yo sane a un hombre en el día de reposo? Un hombre que te llevaba 38 años enfermo. ¿Por qué eso está mal? Y ahí es donde está. Acordémonos, la ley, lo que es la letra de la ley y lo que es el espíritu de la ley. La ley fue dada para que hagamos el bien, no para evitar que hagamos el bien. Entonces, cuando estamos haciendo el bien en el día de reposo, aunque sea un trabajo, no estás pecando. ¿Por qué? Porque estás sirviendo a Dios con ello. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, siempre hay que tomar la ley del Señor con respeto. Pero ¿sabes qué? Si no distinguimos entre para qué se dio la ley y nos quedamos solamente con la letra, vamos a ser legalistas. Muy legalistas. Mucho cuidado con eso. Otro.
no dejarse llevar por las apariencias. Eso es importante. Hay que escudriñar las cosas a fondo. Como dice el Señor Jesucristo en el versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Wow. Pregunto, ¿juzgamos nosotros según las apariencias? ¿O nos gusta ir al fondo de las cosas? Nos gusta examinar las cosas bien. Llega una persona llorando porque tuvo una discusión con otra y te dice todas las cosas cuadrando para que esa persona quede como un mártir. Y tú rápido te enciendes y dices, wow, cuánto daño le hizo. Mira cómo llora, parece una Magdalena. Y rápidamente te enciendes y dices, voy a hacer justicia. Y vas a atacar a la otra persona. Y te da igual lo que diga. Tú ya escuchaste a la persona que estaba llorando y porque te llegó llorando, seguro que lleva la razón. Y luego resulta que ya cuando se bajaron los ánimos, te das cuenta de que fue la otra persona. Ese que te vino llorando es la persona que estuvo provocando, que era la culpable o el culpable. Y ya dices, madre mía, acabo de meter la pata. ¿Por qué? Porque viste que lloraba. Y a veces te vienen con una cara, como un gatito ahí. Y dices, ay, pobre gatito. No, tiene las garras bien afiladas. Pero tú no le viste las garras. ¿Por qué? Porque te dejas llevar por las apariencias. Nos dejamos llevar por las apariencias. Y porque nos dejamos llevar por las apariencias somos injustos. A veces llega un hermano que tiene un corazón de oro, pero está feo el pobre. Y tú dices, este es delincuente, seguro. Y no, luego resulta que es un pan del Señor. Pero porque tú no quisiste conocerle, porque no quisimos conocerle, ya lo juzgamos como un criminal. Eso es algo de lo que sucede a menudo con los abogados, y por eso se les recomienda siempre a los que van a presentarse con los jueces, ante un juez, que vayan bien vestiditos, bien afeitaditos, bien peinaditos. ¿Para qué? Para que el juez vea unas apariencias. Para que vea unas apariencias buenas. Si tienes que convencer al juez, entonces tienes que ir guapo. Y muchas veces, y de hecho se han hecho estudios donde se muestra que las personas mejor parecidas suelen llevarse mejores resultados en los juicios, solo por las apariencias. Y nosotros nos creemos también, ojo, que por las apariencias, porque saben que cada uno de nosotros nos creemos que tenemos el aspecto de ese gatito hermoso que todo el mundo quiere acariciar, ¿verdad? A que ninguno de nosotros nos creemos que es el feo de la película. No, y entonces nos dejamos llevar por las apariencias y creemos que nos deben tratar y que nos tienen que entender y que el juicio para nosotros siempre tiene que ser favorable. ¿Por qué? Porque nosotros aparentamos ser buenos. Pero les digo una cosa, un día vamos a ser presentados delante del Señor y da igual si eres guapo, si eres feo, si eres alto, si eres bajo, flaco, gordo. Eso es irrelevante. El Señor
te escudriña o nos escudriña, no según las apariencias, sino que nos escudriña y nos ve tal cual somos. Y a Él no le vamos a llegar con cuentos, con historias, con pretextos, con excusas, porque se dice que desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los pecadores, se acabaron los tontos, porque todo tiene una razón. Pero no, Señor. Puedes tener el mejor pretexto del mundo, pero delante de Dios, que lo escudriña todo, sabe tus motivaciones, sabe lo que hay en tu corazón, y a Él no le vas a engañar, a Él no lo vamos a engañar. La pregunta es, tú, a nivel individual, ¿quieres agradar a Dios? ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres de verdad glorificarle? ¿O lo que tú quieres en realidad, lo que en realidad quieres es aparentar que eres muy bueno, que eres muy santito, pero luego tu vida, tu interior está lleno de corrupción, lleno de podredumbre, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de muerte? Cuidado. Queremos de verdad presentarle al Señor nuestro corazón, como cantábamos, entregarle nuestros sueños, que haga su voluntad en nosotros. ¿De verdad lo queremos? Yo creo que sí lo queremos. Él no nos va a despreciar, no nos va a decir no, al contrario. Al contrario, Él te dice bienvenido. ¿Saben qué? A Dios no le sorprende tu pecado. A Dios no le sorprende lo malo que eres, lo chismosa que eres, lo ladrón que has sido, lo egoísta que has sido. No le sorprende. Te conoce. Te conoce desde que has sido pequeño. Te conoce todas tus fechorías. Y no le sorprende. Te conoce bien. Y aún así te sigue amando. Y aún así te dice, arrepiéntete, cambia. Aún así te espera con los brazos abiertos. Aún así te dice, si te arrepientes, si clamas a Él, si le pides que te limpie con su sangre, Él te limpia. De verdad. Porque ¿sabes qué? Él, además de escudriñar lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestros anhelos, lo más profundo de nuestros anhelos, también tiene el poder para limpiar nuestro corazón, para restaurarnos, para levantarnos, para hacernos nuevos seres, para darnos vida nueva, nuevos propósitos, para darnos vida eterna. Así que solamente te digo, si tú te has contaminado, si te has manchado, busca, ven a Cristo Jesús y Él no te va a echar fuera. Y si lo quieres hacer, no tienes que hacer ningún espectáculo, solamente te digo, inclina tu rostro, pídele al Señor que te perdone, entrégale tu vida, pide al Señor Jesucristo que te salve, que te limpie, y Él lo hace. Vamos a orar. Padre Celestial, es un privilegio estar ante ti. Y Señor, es verdad que nosotros somos muy injustos, porque juzgamos a las personas sin conocerlas. Y las juzgamos muchas veces según nuestro egoísmo. Pero Señor, cuando nos juzgamos a nosotros, tendemos a disculparnos. Pero lo cierto es que aunque nosotros nos disculpemos, a ti no te podemos engañar. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, vengo ante ti arrepentido, para pedirte que me perdones, para pedirte, Señor, que tú limpies todos mis pecados, que tú, Señor, me limpies de toda maldad, que tú, Señor, me ayudes a vivir en obediencia a ti, a vivir en santidad. Señor,
Te damos las gracias por estar presente entre nosotros. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de renovar nuestra vida, de honrarte a ti, de glorificarte a ti. Y Padre, por favor te pido, porque si hay alguien aquí que aún no ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús, que tú, Señor, le laves, que tú te manifiestes en él o en ella y que pueda ponerse a cuentas contigo, que pueda arreglar su relación contigo. Padre, por favor, manifiesta tu poder en nosotros y aquellos que ya te conocemos, pero que por desgracia te hemos fallado en algo, por favor, Señor, perdónanos y límpianos. Y guíanos, Señor, en tus caminos para que te podamos glorificar como tú te mereces. Señor, a ti damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.